¿Alguna vez te has preguntado si la potencia que ves en las características de la placa de un motor eléctrico corresponde a la potencia útil o a la potencia eléctrica? En este video vamos a conocer cuáles son las fórmulas para calcular la potencia de un motor eléctrico trifásico y monofásico. Bienvenidos. Bueno, para conocer la potencia de un motor eléctrico corresponde a esta ecuación que vemos aquí en pantalla, y esta se refiere a la potencia útil o a la potencia mecánica de un motor, es decir, a la potencia que va a desarrollar a la salida o al eje de este motor. Entonces, esta fórmula está dada por cuando entendemos que son motores trifásicos, es decir, por las tres líneas de tensión RST. Entonces vamos a tener la raíz de 3, vamos a tener el voltaje que se le está aplicando, la tensión que se le está aplicando en ese momento, el valor del amperaje que está consumiendo ese motor, este valor de FP que se refiere al factor de potencia, y a la letra que se refiere eta a la eficiencia mecánica, a la eficiencia del motor. Esta eficiencia es básicamente la diferencia entre tener potencia eléctrica y potencia mecánica, es decir, que esta fórmula que vemos hasta acá corresponde a la potencia eléctrica. Si yo conecto un medidor de potencia, un batímetro a la red, pues me va a desarrollar, va a consumir este valor que tengo acá. Y este valor es qué tan eficiente es mi máquina eléctrica, que realmente un motor eléctrico también se denomina una máquina eléctrica, de convertir esa energía eléctrica en energía mecánica. La potencia sabemos que es la potencia nominal del motor, también la conocemos como la potencia útil. La potencia nominal puede estar dada en vatios, en kilovatios, en horsepower o HP. La tensión o voltaje de la red, que si es una red trifásica, generalmente vamos a tener 220 o 440 voltios, en este caso para acá en Colombia. En otros países sé que manejan otros valores de tensión. Corriente, que está dado en amperios, es el que nosotros tomamos o el que se puede tomar con una pinza amperimétrica. Al igual también el voltaje se puede medir si no tenemos los datos característicos de la placa del motor. El factor de potencia, es decir, esta es la relación que me da entre la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces es el valor que realmente, este valor normalmente lo encontramos en la placa de características del motor. Y la eficiencia del motor, como lo decía ahora, es la capacidad que tiene esta máquina eléctrica de convertir esa energía eléctrica en energía mecánica. ¿Dónde encontramos todos estos datos? Ya lo he venido diciendo, generalmente en las placas de características, mira, tenemos por acá la potencia nominal, nos la dan diferentes factores. Encontramos este coseno de phi, que depende ahí sí del diseño, de la característica de cada marca, de cada fabricante. Existen diferentes valores de este coseno de phi, por eso es muy propio de cada fabricante, de cada motor. Algunos, por ejemplo, esta placa no nos está diciendo la eficiencia, mientras que esta otra placa de aquí se nos está diciendo la eficiencia. Mira, por aquí nos dice la eficiencia y por aquí nos dice el factor de potencia o el coseno de phi. Recordemos que este FP es lo mismo que decir coseno de phi. Es muy fácil calcular o determinar la potencia útil de un motor eléctrico. En este caso, si no conocemos los valores de la placa de características, simplemente lo que hacemos es tomar los valores, tomar la ecuación raíz de 3, el voltaje lo medimos, al igual que la corriente. El factor de potencia generalmente lo podemos asumir entre 0,75 y 0,90, y la eficiencia mecánica, que también puede estar entre 0,60 y 0,90. Ya depende, digamos, está variando en esos factores, y podríamos calcular o estimar cuánto sería la potencia del motor de una forma práctica. Cambia esta fórmula cuando nos referimos a motores monofásicos. Entonces simplemente eliminamos la raíz de 3, solamente vamos a tener el voltaje, la corriente, el factor de potencia y la eficiencia. Los motores monofásicos generalmente tienen esta protuberancia que tenemos acá, y es donde aquí se almacenan los capacitores. Hay motores que requieren capacitor de arranque y capacitor de trabajo. Entonces en estos domos que vemos acá encima del motor es donde se almacenan dichos elementos,
que lo que hacen es simular una tercera fase para poder que pueda trabajar el motor adecuadamente. Esta potencia, pues vamos a tenerla igual, la vamos a colocar, la vamos a trabajar la puede trabajar tanto en vatios, en kilovatios como en horsepower. Lo mismo el voltaje de la tensión de la red, que generalmente son 110 o 220 voltios. La corriente también la podemos encontrar en la característica de placas del motor, la podemos medir. El factor de potencia, que también la encontramos en la ficha de características del motor, al igual que la eficiencia mecánica. Realmente, desde mi experiencia, muchos motores no contemplan la eficiencia del motor y menos estos que son monofásicos, porque su eficiencia suele estar baja, es decir, menor al 80%. Ya depende pues realmente el diseño del fabricante del motor, donde sí podemos encontrar, digamos, como estos valores de eficiencia o el factor de potencia de los motores. Hay otra fórmula alterna para calcular la potencia de un motor y esta es netamente una fórmula mecánica, que es el torque y por la velocidad angular. Entonces, esta velocidad angular del motor, generalmente para esta fórmula la tenemos que dar en radianes sobre segundo y esta velocidad no es más que sus RPMs. Generalmente las RPMs también están por acá en la ficha técnica y estas son las RPM nominales, es decir, 1740. Depende pues las características del motor o el número de polos. Si es un motor de 2 polos, generalmente son 3600, si es de 4 polos, 1800, si es de 6 polos, 1200. Hacemos esta conversión entre RPM y radianes sobre segundo. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que te enseñara cómo hacer factores de conversión, en este caso entre kilovatios y horsepower o HP o caballos de vapor, entre RPM y radianes sobre segundo. Déjamelo saber aquí abajito en los comentarios. Y la otra variable que es torque, generalmente el torque lo medimos en newton metro o en libras fuerzas por pulgada o por pie. Estas dos variables son más difíciles de conseguir, pues la velocidad angular sí la conocemos de la ficha de características, pero el torque no lo podemos definir o no lo podemos medir tan fácilmente. Más bien, es más fácil de nosotros despejarlo porque, digamos, para calcular el torque existen dispositivos especiales como un freno de Proni, de pronto se podría utilizar, o otras clases de características, otra clase de dispositivos para medir, digamos, el torque de un motor. Bueno, finalmente he tomado un ejemplo de una placa, de un catálogo de motores eléctricos. Tenemos motores aquí eléctricos de 1800 RPM, 4 polos, 60 Hz. Y he definido, digamos, esta segunda opción. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comprobar esta fórmula. Esto es un motor trifásico. He tomado un motor de 2.2 kilovatios y la idea es que con estos datos me tiene que dar 2.2 kilovatios, que es la potencia nominal o la potencia útil, pues para demostrar esta fórmula. Entonces, vamos a tener, tomando estos datos, tenemos el voltaje. Mira que nos dicen que debemos conectarlo a 220 voltios y va a desarrollar un amperaje de 9,6 amperios. Entonces he tomado el voltaje como 220 voltios, 9,6 amperios debe consumirlo. Y vamos a tomar la eficiencia. Mira que la eficiencia aquí está en 74,6%, que esto es 0,746. Aquí tenemos la eficiencia. Y el coseno de phi, el factor de potencia, es 0,82. Así que, haciendo esta operación en las calculadoras, por favor verifique los raíz de 3 por 220 por 9,6 por 0,82 por 0,746 nos da 2237 vatios. Ahora, pasarlo a kilovatios, pues lo que hacemos es dividirlo entre 1000, porque un kilovatio equivale a 1000 vatios. De esta forma, entonces, se comprueba o llegamos al resultado de 2,2 kilovatios, que es el valor de potencia que tiene aquí la ficha técnica del motor. Vamos a hacer lo mismo, pero para un motor monofásico. Aquí he tomado el mismo, he encontrado coincidencialmente el mismo valor. Vamos a hacerlo para un motor también de 2,2 kilovatios. Ya sabemos que debemos emplear esta fórmula, esta ecuación. Es la misma fórmula, pero sin el raíz de 3. Entonces vamos a tener que, tenemos el voltaje. Mira que aquí nos está diciendo que va a desarrollar este amperaje desde que lo conectemos a 230 voltios, que van a ser
13,08 amperios a un voltaje de 230 voltios. Tiene muy buen factor de potencia, mire que tiene un buen factor de potencia 0,95 y tiene una eficiencia del 77% que es 0,77. Haciendo la operación, 230 por 13,08 por 0,95 por 0,77, esto me da 2200. 2200 dividimos entre 1000, que sabemos que es para pasarlo a kilovatios, me da 2,2. Entonces mira cómo de esta forma, de una forma teórico-práctica, cómo determinar o calcular la potencia útil o la potencia mecánica de un motor eléctrico, tanto en sus versiones trifásicas como monofásicas. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Déjenmelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios. Nos vemos en un próximo video.